Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Qué lamentable ese episodio que ha ocurrido con este compatriota allí trabajando para un circo en Rusia. Hablemos de otro tema muy importante y que tiene que ver también con lo que hemos venido conversando a lo largo de esta mañana. Hay una alerta, una advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre falsificación de medicamentos. Es un problema importante, significativo en el mundo entero. Según datos del Instituto Internacional de Investigación contra la Falsificación de Medicamentos, Colombia está entre los 10 países que más producen y comercializan medicamentos falsificados. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tan grave es el asunto? Pues acudimos a Sandra Núñez, que es médica cirujana y magíster en Administración en Salud y especialista en epidemiología. Doctora Sandra, buenos días, bienvenida a Radio Red. Buenos días, Juan Manuel. Gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar la invitación. Bueno, ¿qué tan dramático es este problema de la falsificación de medicamentos en Colombia? Sí, lo que nos dice la OMS, a lo que llama la atención es que 1 de cada 10 medicamentos en países de ingresos bajos y medianos son de mala calidad o falsificados. Y realmente la OMS dice pues que como cada país no tiene los recursos suficientes o capacidad para abordar esta cuestión de forma aislada, por eso llama la atención pues a los miembros, digamos, de la parte de la Organización Mundial de la Salud, a hacer un monitoreo mayor a que las cadenas de suministro y el acceso a los productos médicos sean seguros y eficaces. Entonces esta es, digamos, como el llamado. Nosotros desde la campaña de Tu Salud no es un juego, desde Novo Nordisk, de donde soy directora médica, pues queremos unirnos a este llamado de la OMS, donde pues llamamos a las personas, al público general, a poner atención donde está adquiriendo los medicamentos en particular. O sea, primero pues obviamente a tener una fórmula médica en los medicamentos que requieren prescripción médica, a seguir las indicaciones del médico y a tener atención de dónde se está comprando estos medicamentos para que sea un canal oficial, y esto minimiza el riesgo de tener un producto que sea falsificado. Doctora, bueno, como el mundo es malo, ¿y qué tal una persona vaya a una farmacia autorizada y tal y compre y resulte falso el medicamento? ¿Cómo puede una persona, un oyente, identificar un medicamento que es falso? Sí, acá hay unas preguntas que uno se puede hacer como usuario. Primero, entender si el medicamento es muy difícil de obtener y requiere fórmula médica. Es más probable que este tipo de medicamentos tengan falsificaciones. Lo otro es el empaque y el medicamento, si luce como esperaban, si la persona ya lo conoce, si ve que es diferente, que tiene una dosis diferente. Por ejemplo, los que son dispositivos, pues tener claridad y verificar con el médico que el medicamento realmente es, y mirar si la tinta, los detalles son claros. En Colombia está el registro INVIMA, que es el registro sanitario para poder comercializar un medicamento en el país. Si tiene registro INVIMA, uno puede ir a la página del INVIMA y verificar que efectivamente es el registro que corresponde a ese medicamento. También hay algunos productos que se venden sin esta aprobación de ser comercializados en Colombia y se debe verificar esto. Lo otro es si el precio es acorde a lo que uno esperaría pagar por el producto original. A veces estos medicamentos fraudulentos pues obviamente tienen un costo que puede ser más económico que los originales. Y por último, mirar que estoy comprando en una fuente confiable. O sea, los lugares no autorizados como las redes sociales pues aumentan el riesgo de comprar medicamentos falsificados. Hoy por hoy, por su experiencia, ¿cuáles son los medicamentos más falsificados en Colombia? Pues es difícil decirlo. De hecho, pues es un tema que afecta a varias líneas, digamos, desde tratamientos de diferentes enfermedades. Al final es cualquier medicamento es susceptible de ser falsificado, por lo cual lo importante es, de nuevo, ir a los canales oficiales y comprar en farmacias autorizadas y avaladas, y ante la mínima duda acudir al INVIMA, que es el ente que vigila
esta parte y puede también mirar y sacar también ellos alertas de medicamentos que tienen presentaciones falsificadas en el mercado y poner alerta a otras personas que de pronto puedan comprarlos. Esa parte es la más importante, acudir al INVIMA, informar y pues el INVIMA hará su vigilancia y también sacará las alertas locales que se requieran para informar a la población de algún medicamento falsificado. ¿Qué riesgos entraña para la salud el uso o consumo de un medicamento falsificado? Pues el riesgo, digamos, está asociado al tipo de falsificación. Si el medicamento falsificado pues no tiene el producto o tiene producto menor al que tiene el original, pues el resultado sobre la enfermedad va a ser muy pobre y el paciente no va a estar controlado. Algunos otros falsificados traen otros excipientes o tienen diferentes compuestos en él y esto pues puede generar eventos adversos o otro tipo de manifestaciones. El más preocupante es cuando trae un principio activo completamente diferente al que el paciente piensa que está comprando. O sea, es otro medicamento y en ese caso pues el medicamento tiene una acción que en un paciente que no lo necesita puede ser mortal y ese es el más grave cuando se rotula otro medicamento como uno que piensa el paciente que está comprando. Podría ser incluso, y ahí podríamos apelar a una palabra que escuchamos mucho durante la pandemia, para una persona con comorbilidades, consumir un medicamento falso que tiene otro componente podría ser mortal. Sí, de acuerdo. Y a veces ni siquiera con comorbilidades, sino simplemente que el medicamento bien usado pues es muy bueno para esa enfermedad para la cual fue hecho, pero en población sana o para esa enfermedad o con otras enfermedades pues claramente puede ser causar un daño, digamos, en la salud importante. Pues le agradecemos mucho, doctora Sandra Núñez, por acompañarnos a esta hora en Radio Red. Es un tema muy, muy pertinente, sobre el cual se ha ocupado la Organización Mundial de la Salud, la advertencia sobre la falsificación de medicamentos como problema global. Y, bueno, qué pesar, Colombia aparece allí, entre los 10 países que más producen y comercializan medicamentos falsificados. Es importantísimo que la gente le pare bolas a este asunto, porque consumir un medicamento falso evidentemente puede entrañar consecuencias. Bienvenida, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Juan Manuel. 8:52. Qué susto, ¿no? Sí, sabe que es importante porque el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, decía: no, lo que pasa es que usted tiene que ir a comprar a una farmacia normal y tal. Es muy complicado después de la pandemia que nos acostumbramos mucho a pedir a través de domicilios o redes sociales los medicamentos tal, y ahí tenga que le están llevando eso que es falso. Decía Adhanom, de ahí en adelante se pueden desencadenar obviamente varias enfermedades e incluso usted debe morir. Y en el reporte de la organización dice que Colombia es de los países donde más se falsifican estos medicamentos. Y además que yo insisto en una cosa que ya hemos hablado aquí, pidan las pinches fórmulas en las farmacias, Sí. porque es que aquí cualquiera puede comprar un medicamento sin ninguna fórmula. Ay, no, es que tal cosa no. Los antibióticos deberían tener fórmula y no la piden, no la expiden y no la exigen en ninguna farmacia y eso empieza una cadena que termina muchas veces en un cementerio, ¿no? Y mire que Adhanom decía, es el gran problema de la próxima década.